Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy trabajaremos clasificación de verbos, parte 1. En esta clasificación vamos a ver que se va a presentar el primer criterio, que es la letra A, sintáctico, y dentro de él vamos a tener varias clasificaciones. La primera es el verbo copulativo. Estos van a estar unidos mediante un sujeto. El sujeto es considerado también como sintagma nominal y el atributo es la cualidad que se le da al núcleo del sujeto. Los verbos copulativos son ser, estar y parecer en sus diversas conjugaciones. En sus ejemplos, el cuaderno parecía nuevo. Parecía es el verbo copulativo. El cuaderno es el sujeto. El núcleo del sujeto es cuaderno. A este núcleo del sujeto le vamos a atribuir una cualidad, que es el atributo que se encuentra en el predicado, que es nuevo, por eso está subrayado. Siguiente ejemplo. Miguel está muy feliz. Está es el verbo copulativo. Miguel trabaja como sujeto y núcleo del sujeto a la vez. La cualidad que recae en él dentro del predicado es feliz. Ellos son envidiosos. Son verbo copulativo. Ellos es pronombre y a la vez es sujeto y núcleo del sujeto. Y la cualidad que recae en ellos es envidiosos. 2. Verbo no copulativo. Son aquellos que por sí solos forman un predicado. Estos verbos son variados. Pueden estar en diferentes tiempos. En futuro, cantaré. En pasado, limpió. Y en presente, camina. Ejemplo. Yo cantaré en un estadio. Acá estamos trabajando el verbo no copulativo. Puede estar en presente, pasado o futuro. Se puede trabajar con pronombres. En este caso tenemos yo. Sofía limpió su cuarto. Limpió es el verbo no copulativo y ahora le antecede un nombre. Siguiente ejemplo. Él camina por la avenida Grau. Tenemos al verbo no copulativo camina antecedido por un pronombre personal él. Número 3. Verbo transitivo. Son aquellos que presentan objeto directo. Los verbos que presentan objeto directo, llamados también o de, son aquellos que van a responder a la interrogante ¿qué es lo que? Más el verbo de la oración. En este caso tenemos los siguientes ejemplos. Juan prepara un pastel. Prepara es el verbo transitivo. Un pastel es el objeto directo. ¿Cómo lo puedo identificar? A través de la interrogante. ¿Qué es lo que prepara? Un pastel. Por eso lo he subrayado para identificar que es el objeto directo. Ahora, si yo quiero reemplazar a este objeto directo con un pronombre, como me estoy refiriendo a una unidad, lo tengo que colocar antes del verbo. Entonces podría quedar de la siguiente forma. Lo prepara. Lo hace referencia a un pastel y el verbo queda igual. Sigamos. Siguiente ejemplo. Aquel compra unos chocolates. Date cuenta que compra es un verbo transitivo porque va a responder a la pregunta ¿qué es lo que compra? Y lo subrayado es el objeto directo que es unos chocolates. Como me estoy refiriendo a varios y lo quiero colocar ahora con pronombre y que se tiene que encontrar antes del verbo, quedaría así. Aquel los compra. Este los está haciendo referencia a unos chocolates. Número 4. Verbo intransitivo. Son aquellos que no presentan objeto directo. Esto quiere decir que van a presentar otros complementos, como son el objeto indirecto, llamado OI, o complementos como circunstanciales. Dentro de sus ejemplos tenemos lo siguiente. Juan escribe una carta para su novia. Lo rojo es el verbo intransitivo. Esta oración está trabajando con un objeto indirecto a través de la interrogante para quien escribe y me sale como respuesta para su novia. También le puedo anteponer un pronombre y quedaría de la siguiente forma.
Juan le escribe una carta. Este le que se encuentra antes del verbo está haciendo la referencia a para su novia. Siguiente ejemplo. Ellos viajaron por Europa. Cuando decimos viajaron, que es el verbo intransitivo, esta oración ha trabajado con un circunstancial de lugar, que es por Europa. Camina lentamente. Camina es el verbo intransitivo que ha trabajado con el circunstancial de modo, porque puedo hacer la pregunta, ¿cómo camina lentamente? ¿Ya? Entonces, recuerda muy bien que los verbos transitivos son aquellos que presentan objeto directo, llamado también de, que responde a la interrogante, ¿qué es lo que? ¿Ya? Y que se le puede anteponer pronombres antes del verbo. De la misma forma, para trabajar el intransitivo, puede trabajar con los objetos indirectos o con los diferentes circunstanciales. Número 5. Verbo personal. Son aquellos que presentan sintagma nominal tácito o expreso. Se dice que es tácito cuando el sujeto no ha sido mencionado, pero se sobreentiende. Y cuando decimos expreso, es porque el sujeto está presente. Ejemplo, los niños pasean por el parque. ¿Quiénes pasean por el parque? Los niños. Está presente el sujeto o sintagma nominal, en este caso es expreso. Compró un balde aquella señora. ¿Quién compró un balde? Aquella señora. Recuerda muy bien que el sujeto o sintagma nominal no siempre se va a encontrar en la parte inicial. También puede estar en la parte central o al final, como estamos viendo en el siguiente ejemplo. Ahora, en el ejemplo trabaja 8 horas, esta oración presenta sujeto tácito. Ella trabaja 8 horas y por lo tanto trabaja es un verbo personal. Prepararon mazamorra morada. También presenta sujeto tácito. Ellos prepararon. Entonces prepararon es el verbo personal. Toda oración que presente sujeto tácito o expreso que lo está mencionando será un verbo personal. Número 6. Impersonal. Son aquellos verbos que no presentan sintagma nominal. Estos verbos trabajan con las conjugaciones del verbo haber y con los fenómenos meteorológicos. En sus ejemplos tenemos ayer granizó, ¿ya? Fenómeno meteorológico. Ha llovido mucho este mes. Recuerda que podemos tener también verbos compuestos que están a partir de 2. Y las conjugaciones del verbo haber. Había muchas personas y hace frío. Date cuenta que estos impersonales ya no presentan sintagma nominal. Letra B. Por su exigencia de una forma pronominal. ¿A qué verbos tenemos aquí? Tenemos como número 1 al verbo reflexivo. La acción recae sobre el mismo sujeto. Dentro de una oración, todas las acciones que recaen en el mismo sujeto van a desempeñar como verbo reflexivo. Ejemplo, me maquillé 2 horas. La acción que se va a recaer, en este caso, como el verbo es maquillé, va a recaer. Pueden ser trabajados también con pronombres antepuestos, por eso está subrayado me. Siguiente ejemplo, Teresa se bañó temprano. Teresa, ¿no? Se bañó. La acción que recae sobre Teresa es la acción de bañarse, antepuesto por un pronombre que en este caso es se. Yo me afeito, ¿no? Tenemos el verbo reflectivo afeito y que recae sobre la persona antepuesto con el pronombre me. Me peino despacio. Peino, verbo reflexivo que recae sobre la persona antepuesto con el pronombre me. Número 2, cuasi reflejo. La acción recae sobre otro sujeto, no en él mismo, sino hacia otra persona. Ejemplo, la puerta se abre hacia afuera. Abre es el verbo y está antepuesto por el pronombre se. Tú me acompañas al cine. Acompañas, verbo cuasi reflejo, antepuesto del pronombre me. Te anticipas a los hechos. Anticipas, verbo cuasi reflejo,
antepuesto del pronombre te. Te ríes con entusiasmo. Ríes, verbo cuasi reflejo, antepuesto del pronombre te. Verbos recíprocos. Estos verbos recaen su acción mutuamente en ambos sujetos. Es decir, dos personas realizan la misma acción o dos animales. En este caso, tenemos aquí el verbo recíproco amamos, que está recayendo sobre el pronombre nos. Ambos se aman. Por eso que es un verbo recíproco, recaen en los dos. Tú y yo exponemos. El verbo recíproco exponemos recae sobre ambos pronombres, sobre tú, yo. Los dos gallos combatieron. El verbo recíproco combatieron recae sobre los dos gallos. Ambos realizan la misma acción. Ambos cocinaron. El verbo cocinaron recae sobre ambos. Entonces, recordemos que los verbos reflexivos, la acción recae sobre él. Los verbos cuasi reflejos, la acción recae sobre otra persona. Y los verbos reflexivos recaen sobre ambos la misma acción. Hemos presentado diferentes tipos de verbos según su clasificación. Esto quiere decir que existen algunos verbos que van a cumplir doble clasificación. Como te has podido dar cuenta, no pueden pertenecer a una sola clasificación. Va a depender de su estructura y de la forma. Ejercicios de la página 13. La oración reclame se lo tiene verbo con objeto respectivamente. Acá tenemos un verbo que es reclamar, que ha sido incorporado posteriormente dos pronombres, se y lo, pues van a trabajar en función al objeto indirecto y directo. Página 14. Todo verbo intransitivo lleva como complemento un circunstancial, ya sea de tiempo, modo, lugar, cantidad, etc. Número 3. ¿Qué oración no presenta verbo copulativo? Recuerda que los verbos copulativos son ser, estar y parecer, pero también pueden estar conjugados de diferente forma. Aquí el que no presenta verbo copulativo es la letra A. Anduvo muy triste por la calle. Número 4. ¿Qué oración presenta verbo impersonal? Recuerda que el verbo impersonal no presentan sujeto y trabaja la conjugación del verbo haber o fenómenos meteorológicos. Pues la respuesta aquí será la letra D. Hubo la gran necesidad. Número 5. ¿Qué oración presenta verbo transitivo? Recuerda que los verbos transitivos presentan objeto directo y responden a la pregunta ¿qué es lo que? O están reemplazados por una forma pronominal. La respuesta aquí es la alternativa E. Le compraron sus poesías. ¿Qué es lo que le compraron sus poesías? Presenta objeto directo. Número 6. ¿En qué oración hay un verbo cuasi reflejo? Los cuasi reflejos son aquellos donde la acción recae en otra persona. Tenemos la respuesta, la letra C. Te vas hoy, ¿no? La acción recae sobre otra persona. Número 7. Señale la opción correcta. ¿Quién presenta la opción correcta en el numeral número 7? La letra E. El verbo transitivo siempre lleva objeto directo. Esa es la respuesta correcta. Número 8. ¿En qué oración el verbo es cuasi reflejo? La acción recae sobre otra persona. La respuesta es la letra E. No te vayas sin decir adiós. Se está refiriendo a otra persona. Ejercicio número 9. ¿Qué oración presenta un verbo intransitivo? Recuerden que los verbos intransitivos son aquellos que presentan objeto indirecto o un complemento circunstancial de cualquier clasificación. En la letra C, dormía y soñaba constantemente, tenemos constantemente un circunstancial de modo. 10. La Navidad en el Perú se celebra el 24 y 25 de diciembre de cada año, con una cena familiar y como una costumbre se hace la entrega de regalos.
a los niños en representación de los dones que les fueron entregados a Jesús como una muestra de cariño y amor a su inocencia y pureza. En el texto hay verbos transitivos. Debemos determinar cuántos verbos transitivos presenta el texto. Entonces encontramos lo siguiente. El primer verbo transitivo es celebra. El segundo es entrega. El siguiente es entregados. Aquí está. Entonces nuestra respuesta es 3 verbos transitivos. Son aquellos que presentan objeto directo o están antepuestos por un pronombre. Número 11. Señale la opción que presenta verbo transitivo. Quiere decir que presenta objeto directo. En la alternativa C, dime dónde irás mañana, ¿no? Tenemos ahí la respuesta correcta con los pronombres que hemos trabajado de forma proclítica e enclítica. Número 12. En esperar a que llegara era suplicio para él, pues siempre se demoraba y nunca se disculpaba cuando aparecía. ¿Cuántos verbos conjugados hay? Pues los verbos conjugados son 5. Llegara, 1, era, 2, demoraba, 3, disculpaba, 4 y aparecía, 5. Ejercicio número 13. Marque la oración en la que estar sea copulativo. Los verbos copulativos son ser, estar y parecer en sus diferentes conjugaciones. Recuerda que estos verbos copulativos deben estar acompañados de un atributo, que es la característica que se le da al núcleo del sujeto. Nuestra respuesta es: la primera dama está medio celosa de la presidenta argentina. Vemos acá que el verbo copulativo es está, el núcleo del sujeto es dama y la característica que se da a este núcleo es medio celosa, que trabaja como atributo. Presenta verbo recíproco. Los verbos recíprocos son aquellos que la acción recae en ambos mutuamente. Nuestra respuesta es: los vecinos se volvieron a pelear. La acción pelear recae sobre todos ellos. Número 15. Señale la oración que presenta verbo transitivo. Los verbos transitivos son aquellos que presentan objeto directo o formas pronominales antes del verbo. Nuestra respuesta es: mi equipo perdió el partido. Ante la interrogante ¿qué es lo que perdió? Al verbo, nuestra respuesta es el partido, objeto directo. La tarea es resolver la página número 15.